En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo dibujar un texto, escribir un texto, dibujar una línea recta Bézier y a partir de ahí, seleccionando en la línea Bézier y el texto, hacer que el trayecto o la dirección del texto se ajuste a el sentido o la dirección de la línea recta dibujada. Bien, en este vídeo lo que vamos a ver es algo muy similar. La única diferencia va a consistir en que en lugar de hacer uso de líneas rectas Bézier, vamos a trazar curvas Bézier. Una vez dibujada la curva, escribiremos nuevamente el texto y de la forma explicada anteriormente, con lo de texto, poner el trayecto, haremos que el texto, la forma del texto se ajuste a la forma de la curva. Vamos a ver cómo se hace todo eso. En primer lugar, dibujar una curva Bézier. Tenemos que seleccionar el mismo botón que hemos hecho uso para dibujar líneas rectas Bézier. Nos vamos aquí a la izquierda, en este botón de aquí que pone dibujar curvas Bézier, líneas rectas, hacemos un clic, lo seleccionamos. También nos valdría la combinación de letras Shift F6, mayúsculas F6. Bien, para dibujar una curva no es exactamente igual que dibujar una recta. Lo que tenemos que hacer es pinchar con el botón izquierdo y no soltar el botón izquierdo. En ese momento lo arrastramos, el ratón, lo arrastramos a la dirección que queramos y cuando, bueno, hasta aquí, en ese momento soltamos el botón izquierdo. Y en ese momento, al arrastrar, empezamos a dibujar el primer trazo de curva. Por ejemplo, aquí. Como es aquí, vuelvo a hacer un clic y vuelvo a, sin soltar, vuelvo a arrastrar el botón y ahora suelto nuevamente y dibujo la segunda curva. Nuevamente aprieto el botón izquierdo sin soltar, arrastro y dibujo la siguiente curva. Y como hacíamos en las líneas rectas Bézier, cuando quiera acabar, doble clic. Ahí. Ya hemos dibujado la primera curva Bézier. Vamos a dibujar otra curva Bézier. Pincho. Sin soltar el botón, arrastro. Dejo de soltar y empiezo a dibujar a ver que no me ha salido bien, otra vez. Pincho, sin soltar el botón, arrastro, suelto y dibujo la curva. Vale, quiero que llegue hasta aquí. Pincho, arrastro, nuevamente, y dibujo, al soltar, dibujo la curva. Ya he acabado, doble clic. ¿De acuerdo? Se trata de ir probando, el tema de las curvas Bézier a veces tiene, al principio os vais a liar un poquito, pero bueno, ir probando vais a coger la manera de dibujar la curva. Bien, una vez esto, en la parte fuera de la cuartilla, tal y como hicimos en el ejercicio de líneas rectas, vamos a escribir el texto. Lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo siguiente, ¿veis? Una serie de curvas Bézier, no tienen por qué ser exactamente estas, pero sí que una serie de curvas Bézier, y vamos a hacer que el texto se ajuste al trayecto, en este caso de la curva Bézier dibujada. Vamos a escribir Manuel García Pérez, o vuestro nombre, yo ya lo tengo en el portapapeles, digo, edición, pegar, pensaba que lo tenía, vuelvo a escribirlo, recuerda para escribir un texto, el botón de la letra A, crear y editar objetos de texto, o F8, dibujo aquí y aquí pongo Manuel García Pérez. Recordad, podemos cambiarle color al nombre, por ejemplo, le voy a poner de color granate, al primer apellido lo voy a poner de color verde y al segundo apellido lo voy a poner de color
azul. Bien, como os decía en el vídeo anterior, para no tener que hacerlo cada vez, vamos a seleccionar el texto, lo copiamos y así cada vez que lo necesite diré edición pegar o control V. Bien, quiero que se ajuste este texto al trayecto de esta curva Bézier. La selecciono, aprieto la tecla de Shift, la que está abajo del bloc mayúsculas, y clico sobre el texto. Repito, selecciono la curva Bézier, aprieto a la tecla de Shift y clico sobre el texto. Ahora, a continuación, como decíamos antes, texto, poner en trayecto. ¿Veis? Y el texto se ajusta al trayecto de la curva. Puedo redimensionarlo y cambiar la forma un poquito, hacerlo más grande, más pequeño, el sentido. Y bueno, si quisiera hacer otro, pues tendría que hacer otra curva Bézier. Recordar, para hacer una curva Bézier, dibujar curva Bézier en líneas rectas, soltar, clic, arrastro en soltar y al soltar dibujo la curva, ¿veis? Una. Ahora un clic aquí, vuelvo a arrastrar sin soltar y al soltar vuelvo a dibujar la curva otra vez. Clic, vuelvo aquí y al soltar vuelvo a dibujar la curva. ¿He acabado? Doble clic. Ahí. Bien. Repito, tiene el tema de dibujar curvas Bézier, pues a veces nos cuesta un poquitín, pero bueno, es ir probando y iréis cogiendo práctica. Voy a borrar esta porque tampoco la hice la primera, pero tampoco sale bien. Nos quedamos con esta curva Bézier. Necesito nuevamente el texto, mi nombre y apellidos, pues entonces pondría otra vez pegar, ese no lo vuelvo a escribir, selecciono el texto, da igual el orden, selecciono la curva y en la continuación digo texto, poner en trayecto y el texto se ajusta al trayecto de la curva.